Valiria es una antigua ciudad de Essos gobernada por los señores dragón, actualmente en ruinas. Fue capital del feudo franco de Valiria y fue destruida junto con todo el imperio por un cataclismo conocido como la Maldición de Valiria. Es el hogar ancestral de las casas Targaryen, Velaryon y Celtigar. De aquí viene el acero valirio y muchos otros grandes tesoros, y en este video te contaré su historia. Mientras Poniente se recuperaba de la larga noche y la pelea contra los caminantes blancos, en el continente de Essos, que abarca desde el mar angosto hasta el legendario mar de Jade y la lejana Ulthos, surgía una nueva potencia que marcaría la historia de todo el universo de Canción de Hielo y Fuego. Hablo de Valiria. Pero antes de que este gran imperio existiera, había otro que tuvo origen en el antiguo Ghis, una ciudad que se sostenía con la esclavitud. Su fundador se llamaba Grazdan el Grande, que sigue siendo venerada su leyenda hasta ahora, ya que muchos niños de familias esclavistas llevan su nombre. Grazdan fue quien impuso el combate disciplinado con grandes legiones, escudos y 3 lanzas, con lo que lograron conquistar a sus vecinos más cercanos, formando el primer imperio. Por desgracia para ellos, al otro lado de la Bahía de los Esclavos, los valirios crecían y se hacían muy poderosos. Las grandes montañas volcánicas llamadas las 14 llamas daban cobijo a los valirios. Su ciudad estaba conectada a Tiria y otras 3 ciudades con las carreteras valirias, siendo considerada el centro del mundo durante su época de esplendor. Los valirios eran hombres que fueron conocidos por domar a los dragones y convertirlos en las armas de guerra más devastadoras de la historia. Nadie sabe realmente cómo domaron a los dragones. Muchos piensan que por medio de hechizos. Otras leyendas dicen que los valirios descienden de dragones y estaban emparentados con ellos. Y es que nadie sabe de dónde vienen los dragones. Según las historias de Valiria, estas criaturas surgieron como hijos de las 14 llamas, una cadena de volcanes cercanos a Valiria. En Quart se dice que antes existían 2 lunas, y una de ellas eclosionó como un huevo y salió 1 millón de dragones. En Asshai se cuenta que los dragones estaban en la sombra, un lugar donde no nos serviría nada nuestro conocimiento. Ahí, un pueblo tan antiguo que no tiene nombre domó a los dragones y los llevó hasta Valiria, donde enseñó a los valirios a domarlos antes de desaparecer de los anales. Pero esto último se pone mucho en juicio, ya que al tener ese poder, ¿por qué no hicieron grandes conquistas como Valiria? Todo esto es incierto, y es que los dragones no vivían solo con los valirios, estaban regados por todo Poniente, Essos, Othorios y Ulthos. La apariencia de los valirios era muy hermosa. Eran hombres y mujeres con cabellos color plata y oro, ojos violáceos e incluso su sangre un tanto diferente a la de los demás hombres. Ellos no tenían reyes, se hacían llamar el feudo franco, ya que todos tenían derecho a poseer tierras. Los nobles eran conocidos como señores dragón. A veces se nombraban arcontes, quienes eran elegidos por los señores feudales, pero por tiempo limitado. Una sola familia no gobernaba por mucho tiempo. Los Hiscarios, quienes eran implacables con sus esclavos, tuvieron una fuerte guerra contra el feudo franco de los valirios. Se cuenta que hubo 5 grandes batallas, todas ganadas por los valirios, quienes destrozaron y mermaron el ejército Hiscario. En la batalla número 5, el feudo franco no quiso que hubiera una 6ª batalla, por lo que usaron a sus dragones para arrasar al antiguo His, derritiendo sus murallas de ladrillos y calcinando templos, pirámides y viviendas por igual. La ciudad destruida quedó repleta de cadáveres incinerados y el dios de la muerte tuvo un festín. Los pocos sobrevivientes fueron castigados y convertidos en esclavos, así como ellos habían esclavizado a otros. Poco a poco estos sobrevivientes olvidaron su propia lengua, la que hablaba Grazdan, y comenzaron a hablar valirio como sus conquistadores.
Esta costumbre de la esclavitud fue muy bien tomada en el feudo franco, ya que al crecer en habitantes y prosperar con rapidez, necesitaron más recursos y las 14 llamas estaba repleta de minerales. Los esclavos vivieron y murieron en grandes minas que enriquecían al nuevo imperio. Valiria comenzó a ser una gran ciudad constituida por torres tan altas que parecían no tener fin. La lava que salía desde las 14 llamas discurría a través de las calles como ríos de magma, sirviendo como combustible para los piromantes, y se usaron decorados de esfinges que tenían el cuerpo de dragones con rostros humanos. Cada vez necesitaron más trabajadores, por lo que comenzaron a conquistar tierras más lejanas en todas las direcciones, colonizando las islas del Basilisco e incluso algunos lugares de Sothorios. Tuvieron guerras contra los Sándalos y los Rhoynar, quienes resistieron bastante bien muchos años, y algunos de ellos emigraron hacia Poniente formando grandes ciudades de las que hablaré en otro video. Después de que los valirios terminaran con los Rhoynar, obtuvieron el dominio absoluto de la mitad occidental de Essos, desde el mar Angosto hasta la bahía de los Esclavos, y desde el mar del Verano hasta el de los Escalofríos. Previendo el cruce del mar Angosto, establecieron su puesto de avanzada más occidental en la isla que recibiría el nombre de Dragonstone, 200 años antes de la maldición. Dragonstone fue una ciudadela que construyeron con sus artes arcanas y fuego de dragón. En el sur de Essos fundaron Lys como un lugar para descansar. Hacia el este de Essos llegaron hasta los 5 fuertes y tenían monos, simios, cachorros pantera y loros de las Islas del Verano como mascotas, además de sus legendarios dragones. Algo muy apreciado entre sus más poderosos minerales era el vidriagón u obsidiana, a la que llamaban fuego congelado. También ellos crearon un tipo de acero extraordinario y lo bautizaron como acero valirio. Las armas más poderosas eran creadas con este material. Todas sus virtudes venían del fruto de plegar muchas veces el hierro a fin de equilibrarlo y eliminar las impurezas, además de llenar de conjuros el metal, conjuros que hoy en día se desconocen, y así conferirles a las espadas un poder sobrenatural al acero ordinario. Por desgracia, quedan muy pocas de estas armas en la actualidad. En el mundo se estima que hay millares, pero en Poniente solo se conocen 227 y muchas de ellas han sido extraviadas o han desaparecido. El imperio era poderoso y vasto. No tenían enemigo que se les resistiera, aunque algunos reyes y señores lo intentaban, pero todos fracasaban. Los Targaryen eran una de las grandes familias de los señores dragón, aunque no eran de las familias más poderosas. Nadie vio venir la maldición de Valiria, con la excepción posible de Enar Targaryen y su hija Daenerys la Soñadora. Y es que 12 años antes de la maldición, Daenerys tuvo un sueño profético que incluía visiones sobre la destrucción de Valiria. Su padre, al escuchar sobre el sueño, decidió que su familia junto con sus 5 dragones se mudasen a Dragonstone. Algunas familias amigas como los Velaryon y los Celtigar marcharon con ellos y se asentaron en otras islas del mar Angosto, salvándose de esta manera del horror que venía. La maldición de Valiria fue un cataclismo de naturaleza desconocida que destruyó el feudo franco y causó el colapso completo de su imperio. Algunos dicen que fue una explosión catastrófica provocada por la erupción simultánea de las 14 llamas. Algunos septones creen que fue por la falsa fe que los valirios tenían al adorar a miles de dioses. Otros sostienen que no fue otra cosa más que la maldición de Garin el Grande, el príncipe Rhoynar que puso resistencia a los valirios como ningún otro. Y los sacerdotes rojos cuentan que fueron ellos con ayuda del Señor de la Luz y su invocación por medio de rituales que lo destruyeron todo. Y también existe la posibilidad de que haya sido una lucha interna entre familias usando sus dragones unos contra otros hasta devastarlo todo en cuestión de horas. Esto ocurrió 114 años antes del desembarco de Aegon el Conquistador. El mundo jamás había visto una calamidad parecida. En 150 leguas a la redonda se hendieron montañas y colinas, el aire lleno de cenizas, humo y fuego ardiente tan devorador que los mismos dragones fueron calcinados. El vidriagón cayó desde el cielo como si fuera lluvia.
Pocos sobrevivientes de los señores dragón llegaron a las ciudades más cercanas apenas vivos y fueron asesinados por venganza de sus esclavos o súbditos. Se cuenta que un valirio llamado Euron reunió 30.000 soldados y a los lomos de su dragón voló rumbo a Valiria para reclamar los restos y proclamarse como soberano del feudo franco, pero nadie volvió a verle ni a su ejército. El tiempo de los señores de los dragones llegó a su fin en Essos. Hoy en día circulan extraños relatos sobre los demonios que habitan en el mar humeante, donde antes estaban los volcanes de las 14 llamas, y ha adquirido el nombre del Camino del Diablo, así que es evitado a toda costa por los navegantes, y es que todo aquel que desea aventurarse al mar humeante no regresa, y dicen que Valiria sigue presa de la maldición. Lo cierto es que unas pocas ciudades en islas alejadas del centro de Valiria, fundadas por el feudo franco, permanecen habitadas. La más siniestra de estas islas es Mantaris, donde se dice que los hombres nacen deformes y monstruosos. En el libro de Festín de Cuervos se dice que Euron Greyjoy viajó a Valiria con éxito y encontró el cuerno dragón y un huevo de dragón, entre otras riquezas. Esto permitió anteponerse al resto de candidatos durante la asamblea de sucesión y convertirse en rey de las Islas de Hierro. Pero regresando al pasado, tras la caída de Valiria, Volantis, la más poderosa de las ciudades libres, quiso tomar su lugar, pero se enfrentó contra la ciudad de Tirosh. Pentos se unió a esta y tanto Lys como Myr se le rebelaron a Volantis, y Braavos ayudó también con 100 navíos. Volantis la tenía muy difícil contra todo esto, y por si fuera poco, en Dragonstone, donde se encontraba la familia Targaryen, le llegó un llamado al joven Aegon Targaryen para combatir contra Volantis. Nadie supo por qué respondió al llamado, ya que aunque sus antepasados estaban interesados en el este, él siempre estuvo interesado en el oeste, donde se encontraba Poniente, pero aún así subió sobre su inmenso dragón llamado Terror Negro y se reunió con el príncipe de Pentos y acordó ayudar en la guerra. Aegon Targaryen destrozó al enemigo, el fuego del dragón no tuvo comparación y Volantis cayó. El joven Targaryen, tras esto, regresó hasta Dragonstone. Valiria había sido destruida y no quedaba nada en el este que le interesara, pero era un hombre con hambre de aventura y quería conocer el mundo, así que sin la distracción de las guerras en las tierras de su antiguo hogar, puso su vista fija hacia Poniente. Pero la historia de su conquista la veremos en un futuro video. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por los 7 reinos. La historia de Valiria es una de las más apasionantes y legendarias de Canción de Hielo y Fuego. Pronto veremos también la conquista de Aegon Targaryen, la llegada de los Sándalos y la historia de Nymeria, los Rhoynar y los 100 navíos. No olviden seguirme en Instagram, donde subo más contenido que en el canal No. Los links en la descripción. Un abrazo a todos. Les habló El Caminante.